9 de la mañana es en directo, es un programa que se llama Sexto Continente, pero de 2 a 3 de la madrugada es en diferido, porque el obispo de 2 a 3 de la madrugada duerme y sueña con los angelitos. Y sueña con los angelitos. ¿Duerme bien? Por la gracia de Dios, sí. Pues Ignacio Munilla, es que En mi opinión, hay que romper absolutamente con el capitalismo, evidentemente entregar a los trabajadores la gestión de las empresas, expropiar todas las tierras de los terratenientes y entregárselas a los agricultores, que se deje de financiar a la Iglesia católica, apostólica, pedrasta y romana con... Willy Toledo, Podemos se le queda corto. Ay, es un hombre que cada vez que habla casi sube el pan. Ha tenido problemas con la derecha, por lo menos le han atacado, también desde la izquierda, e incluso Podemos está de uñas con él en los últimos tiempos por las declaraciones que ha hecho. Hablamos de Willy Toledo. Willy Toledo, Madrid, 1970. Hijo de un prestigioso doctor, desde muy joven tuvo claro que quería ser actor. A los 16 años viajó a Estados Unidos para estudiar interpretación, aunque la fama no le llegaría hasta la serie de televisión 7 vidas, las mismas que quizá ha necesitado para sobrevivir a diversas situaciones, como cuando fue detenido por prestar su apoyo al pueblo saharaui. Nos llevan detenidos por ejercer la libertad de expresión. Estamos acusados de un delito de 1 año a 6 meses de cárcel. Películas como El otro lado de la cama, Crimen perfecto o Los amantes pasajeros le han consolidado como uno de los rostros habituales de nuestro cine, aunque habituales y también muy notorias han sido sus declaraciones sobre la situación política y social. Nos están matando sistemáticamente, poco a poco. Porque cada vez que salimos a la calle a protestar, llega la policía antidisturbios y nos corre a hostias sin ningún tipo de miramiento y con toda la saña. Recibe críticas e insultos prácticamente todas las semanas, pero él continúa expresando en voz alta todo aquello que considera un abuso. Las repetidas denuncias de miles y miles de detenidos en el Estado español por torturas y malos tratos. Así es, en definitiva, este actor que, aunque ama profundamente su trabajo, huye de las alfombras rojas, pues como él mismo asegura... Para mí es prioritario la lucha política por revertir la situación y mucho antes que mi trabajo como cineasta, ¿no? Actor, productor de cine, de teatro, etcétera, etcétera. ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Maduro! No sé si hacer el puño o no, pero recibimos aquí en Por Fin Viernes a Willy Toledo. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. Bueno, siguen con nosotros tanto Loreto Larumbe como Igor Marín. Se incorpora José Luis Vázquez Domènech, sociólogo, que ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones, así que encantado de volverte a ver por aquí. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Nos dais 2 minutos para pasar del obispo a Viva Cuba, a Viva Fidelidad. ¿No? Vamos, sí. Y la transición la va a marcar el propio Willy. Bueno, lo de la transición, si tú quieres, claro, que esa es otra historia. El tintero del obispo te la voy a hacer a ti. Puede ser, cuando quieras y lo que quieras. Son visiones contrapuestas. ¿Cómo has visto al obispo? Le he visto muy guapo, muy apuesto. ¿Y en opinión? Le he visto muy bien. En opinión, bueno, me ha llamado la atención que diga que hay que mantener separados la palabra de Dios y la política, ¿no? Cuando han ido absolutamente de la mano y fundamentalmente dentro de la política la extrema derecha internacional, además, ¿no? Junto con la Iglesia católica, apostólica y romana. En este país, el dictador Francisco Franco se paseaba bajo palio por todo el Estado, ¿no? Y no solo en España, han apoyado a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, han apoyado a las dictaduras latinoamericanas con todo lo brutales que han sido contra el pueblo y contra la clase trabajadora latinoamericana. Apoyan posturas absolutamente retrógradas, ¿no? Como llamar enfermos a los homosexuales, que no es una cosa solo de la Iglesia Católica, que hasta el año 1996 en la Organización Mundial de la Salud, sí, la homosexualidad era considerada una enfermedad, ¿no? Entonces creo que, aparte de entrar o arremeter contra muchas de las cosas que creo que hay que arremeter contra la Iglesia Católica, creo que tenemos que hacer un poquito también el resto, un poquito de autocrítica y de reflexión y indignarnos porque la Organización Mundial de la Salud considerara la homosexualidad una enfermedad, ¿no? Una organización civil, por otra parte. ¿Qué eres más, actor o activista?
Mi oficio es ser actor. Mi pasión es ser actor y activista. Mi obligación como miembro de esta sociedad es ser activista y luchar por los derechos humanos, por los derechos sociales, por los derechos políticos, y además también es mi deseo, ¿no? Pero creo que es una responsabilidad de todas y de todos, en este país o en cualquier otro país, formar parte de la sociedad de manera activa, ¿no? Y participar y arrimar el hombro a la hora de mejorar la vida de la gran mayoría, que es la clase obrera, y sobre todo para una persona como yo, que vengo de la burguesía y que nunca me ha faltado pan, nunca me ha faltado estudios, nunca me ha faltado agua, ni gas, ni vivienda, y nunca me va a faltar, ¿no? Nunca va a entrar una manada de 50 antidisturbios encapuchados y van a tirar mi puerta abajo y me van a sacar de los pelos para desahuciarme, ni me voy a quedar con una hipoteca de por vida para mí y para mis hijos, que no tengo de momento. Entonces creo que mi responsabilidad como clase privilegiada es devolver esos privilegios que he tenido por haber nacido donde he nacido, no por ninguna otra cuestión, ¿no? ¿Preguntas? ¿Quién procede? Definiste al 15M, lo voy a leer textual porque es muy complicado, como un movimiento de buen rollismo, come flores, antipolítico, vacío y para todos los públicos. Bueno, mi vehemencia y, y mi impulsividad... Come flores queda bien, que sí. Es una palabra que en un titular... Sí, de hecho ha sido el titular que ha sacado mucha gente, ¿no? Digo en el texto, salvo excepciones, el 15M me pareció eso, ¿no? Me pareció un estallido social muy interesante en sus comienzos, me pareció injusto para con las luchas políticas que se habían desarrollado anteriormente al 15 de mayo del 2011, me pareció muy injusto el desprecio a los políticos en general, porque no todos los políticos son corruptos, no todos los políticos han robado. Es más, conozco personalmente a muchos políticos y muchas políticos que han trabajado sinceramente por el beneficio del pueblo, y entonces consideraba injusto que se les apartara, ¿no? Los militantes no los queremos. Gente que llevaba a lo mejor 30 años exigiendo lo mismo que se exigía en las plazas del 15 de mayo, ¿no? Pues Willy, de activista a activista, porque tenemos un activista del 15M también en plató, es José Nalguezabal. Gabón, muy buenas noches. Creo que no tiene micrófono, ahora se lo pasan. Muchísimas gracias. Vale, Gabón. Gabón. Bueno, es que ricasco torchagatik. Soy José, han estado en el 15M, comparto contigo muchas de las cosas que has dicho ahora. También estoy en Podemos, Aldu, y no estoy de uñas contigo. Me parece guapo y todo. Pero bueno, yo dentro de lo que es el 15M también salían grupos que han seguido participando. Yo estoy en Auditoría Ciudadana por la deuda. Me parece que es importante entrar en el tema de la deuda porque se está utilizando de excusa para recortar derechos laborales y sociales, en la educación, en sanidad, un montón de historias. Y por otro lado, hay dinero para el tren de alta velocidad, para el fracking, para la corrupción. Decía Felipe González que no cree que el Puyo sea corrupto. Es como si el lobo dice que el zorro no come gallinas, ¿no? Habrá que preguntar a las gallinas primero. Entonces, con el tema de la auditoría ciudadana, ¿tú crees que es importante impulsar movimientos como este que te estoy comentando? Que es que el tema de la deuda se usa como excusa. Muy bien. Y para continuar, sí, es que vengo de Carranza y muy lejos. Y aprovecho la pregunta. Aprovecho. Lógicamente. Creo que hay que criticar constructivamente, hay que criticar, y también soy anticapitalista. Yo creo que hay que romper con el capitalismo y que hay que construir otra organización, otro movimiento, pero hay que hacer propuestas concretas y darle continuidad, ¿no? Y es más complicado. Desde dentro de Podemos creo que es más fácil, pero bueno, me centro en la auditoría de Ciudadana, que es lo que me han comentado. Perfecto. Vale. Suri. Pues, hombre, creo que es obvio que el 15M sirvió como semilla, como germen para un montón de movimientos sociales que se han creado después. Y evidentemente no todo el 15M, ni todo lo que surgió del 15M, ni el propio 15M en sí es para estrujarlo y tirarlo a la basura, ni muchísimo menos, ¿no? Creo que, por ejemplo, la PAC es un movimiento anterior al 15M, pero que evidentemente se nutre o se nutrió muchísimo a raíz del 15M de un montón de militantes. Creo que los movimientos que se han creado, como el que estás participando tú, de pedir una auditoría de la deuda, porque es una deuda absolutamente ilegítima, es una deuda de los bancos privados que han generado ellos mismos esa deuda, entre otras cosas engañando a la ciudadanía
de manera absolutamente consciente, no han cometido ningún error, ¿no? Sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Creo que vamos alrededor de 450.000 millones de euros regalados a la banca privada, ¿no? Cuando la banca en este país y en todos, excepto aquellos países como Cuba, donde no existe la banca privada, sino que es todo banca pública, su misión es la usura, su misión y su negocio es el robo, el latrocinio. Entonces, evidentemente, creo que este tipo de iniciativas organizadas desde la base, desde el pueblo, desde la sociedad activa y pensante, creo que son fundamentales y hay que darle las gracias en parte al 15M también. Hemos hablado del 15M y unas críticas que estaban recogidas en medios de comunicación. La última polémica es de Podemos. José Luis. Sí, me gustaría comentar una de las razones por la que está Willy aquí, lo más probable es por la disputa abierta que has tenido con Podemos y que luego ha sido una explosión en iniciativa de debate. Pero al margen de diferencias que podamos tener, yo acepto súper bien tu postura, acepto de buen grado la crítica y tu acercamiento al mundo social y sobre todo tu capacidad de manifestar tus ideas. Es más, creo que si todos tuviéramos esa probabilidad, ese detonador dentro de nosotros, el mundo iría mejor. Siguiendo con Podemos y lo que ha sucedido contigo, yo también puedo participar de que en Podemos hay una laguna muy importante y es su ausencia de ideología, pero al margen de su ausencia es probable que ellos lo hagan para aunar todo tipo de gente y en eso podemos tener nuestras consideraciones. Entonces, quiero manifestarte una duda. La duda es defender la ideología en nuestro ámbito íntimo y privado puede ser muy interesante, pero cuando podemos construir equipo, quizás tenemos que derribar nuestras fortalezas y construir algo con los demás. Y una pregunta ya concreta aparte de esta. Una pregunta que creo que se está haciendo mucha gente es si un gobierno de Podemos no podría ser mucho más favorable que el bipartidismo y simplemente dejar ese mensaje ahí y luego, una vez que Podemos estuviera en el poder, empezar a analizar la futura política que pudiera llegar a hacer. Willy, te agradecería que la respuesta fuera inversamente proporcional a la extensión de la pregunta. O sea, la mitad de extensa. Más o menos. Hostia. No. Luego a todo el mundo brevedad para que también pueda hablar los testimonios que tenemos en grado. Insisto en mi vehemencia y en mi impulsividad. Quiero decir también que he opinado muy desde fuera del país incluso, sin tener todos los datos en mi mano. Estos días que estoy aquí he contactado con muchos de mis amigos activistas, gente en la que confío realmente, gente muy de izquierdas, que tienen una ideología muy concreta y muy parecida a la mía y que están en Podemos, ¿no? Y entonces tengo que reconocer que todavía sigo en mi reflexión respecto a Podemos, que estoy cambiando de opinión incluso respecto a eso que tú comentas, ¿no? De intentar aunar fuerzas, dejarnos atrás las banderitas que pueden... hay algunos compañeros que conozco, camaradas comunistas o de cualquier otra ideología, que dice yo moriré con mi bandera, aunque sea solo. Creo que es un error garrafal, ¿no? Y creo que es verdad que hay que intentar llegar al poder, como dice Pablo Iglesias. No hemos llegado aquí para ser segunda fuerza ni tercera, sino para ganar, para gobernar. ¿Pero qué es lo que te ha decepcionado tanto para saltar a la escena pública y decir, oye, esto no va bien? Entonces, evidentemente, respecto a la otra pregunta, prefiero 1000 veces, 8000, 1 millón de veces un gobierno de Podemos que cualquiera de los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, evidentemente, ¿no? ¿Qué es lo que me llevó a...? Bueno, siempre he participado en política, siempre he pretendido dar mi opinión. Creo que es una obligación de todas y de todos participar en la sociedad civil, en la sociedad política, e intentar construir una sociedad más justa. Y pretendía, entre otras cosas, generar un debate, porque sí que me daba la sensación, probablemente esté equivocado, ¿no? Como decía en el texto que publiqué, es muy probable que yo esté equivocado y todos aquellos que apoyan a Podemos estén en lo cierto. Y yo cada vez igual me voy inclinando más hacia el lado. Ya. Pero... tenías, creo recordar, estoy intentando recordar, el titular era medio pie dentro, pie y medio fuera. ¿Hay algo que has visto que no te ha gustado directamente y has dicho hasta aquí? Sí, durante la campaña para las europeas, fundamentalmente hice campaña para una compañera de Podemos, que afortunadamente salió elegida, porque, bueno, política, ideológicamente creo que teníamos mucha similitud.
Es una mujer que me gusta mucho, que viene de la calle, del sindicalismo de clase, de patearse las calles, las asambleas, los movimientos sociales. Entonces, me gusta más la gente que milita, que se patea las calles y se parte la cara metafóricamente desde abajo, con la clase obrera, con los movimientos estudiantiles, sindicales, y que conoce de primera mano la miseria y la pobreza y la desesperación en lo que nos está sumiendo el sistema capitalista. Y entonces hice campaña por ella. ¿Qué he visto yo en Podemos que no me guste? Fundamentalmente, fíjate, me he dado cuenta que ya no es una cuestión de que me guste a mí o no me guste a mí. Como hablábamos antes, a mí nunca me van a desahuciar, nunca me va a faltar la comida, nunca me va a faltar. Entonces creo que a mí me gustaría, mi sueño sería una revolución comunista libertaria, porque creo que el comunismo libertario es la máxima aspiración democrática a la que una sociedad puede aspirar. ¿Tú quieres unos ideales concretos en una candidatura concreta? ¿Perdón? ¿Quieres unos ideales concretos en una candidatura que lo digan claramente qué es lo que buscan? Yo lo digo claramente, pero entiendo perfectamente la estrategia que hay en Podemos respecto a... Porque claro, si yo salgo ahora a decir que cabeza una candidatura en la que pretendemos una revolución comunista libertaria, seguramente me seguirán tres, ¿no? Una revolución sería socialista, bolivariana, lo digo por tu relación con Venezuela, con Cuba. Hombre, yo creo que son procesos y sobre todo momentos históricos muy diferentes, ¿no? Culturalmente no tenemos nada que ver en la península con los venezolanos. Cuba fue en 1959, quiero decir. Sí. Quizá los logros que se han conseguido sí son parte de los objetivos que a mí me gustaría conseguir. Vivienda para todos y gratuita, luz, agua, teléfono, gas prácticamente gratis, educación, salud. Perdona que te interrumpa, has dicho logros, sí me gustaría contraponer esa posición y luego podremos seguir debatiendo sobre esto con un testimonio que tenemos aquí, que es Priscila García. Gabón, Priscila. Gabón. Tú eres venezolana, llevas unos cuantos años viviendo en Euskadi, creo. Sí. Cuéntanos cómo has llegado hasta aquí en primer lugar y qué opinas de esa Venezuela que estábamos intentando, bueno, que acabamos de empezar a hablar de sus logros, según decía Willy Toledo. Bueno, pues te puedo contar que mi madre es venezolana, mi padre es vasco. Ajá. Y apenas ganó el gobierno de Hugo Chávez, nos vinimos para aquí porque mi padre dijo que sabía lo que se vendría allí. Dicho esto, pues un pequeño resumen de cómo está Venezuela ahora mismo. Te podría decir que un sueldo mínimo son de 4.200 bolívares. Para que lo podáis entender, un pantalón vaquero me cuesta 5.000 bolívares. Siempre lo he dicho, un pequeño ejemplo es de que el billete más alto de denominación no alcanza ni siquiera para un cartón de huevo o una lata de bonito. Entonces, por otro lado, se ven a diario largas colas para poder acceder a farmacias, para poder acceder a supermercados. Hemos llegado a situaciones tan humillantes como que nos marquen numéricamente en los brazos para poder hacer unas colas, para poder acceder a alimentos. Ahora hay un sistema computarizado que le llaman el captahuellas. Dicho todo esto, yo digo, ¿cómo podrías apoyar un gobierno revolucionario como el de Maduro, en donde muere una persona cada 20 minutos, donde el líder político, el líder de la oposición, está preso, sin derechos a un juicio justo, sin derechos a que le respeten sus derechos humanos? Ajá. Y también quisiera saber qué opina sobre esta escasez tan crítica que tenemos. Creo que son 3 preguntas en una. Sí, un montón. No pasa nada. Bueno, respecto a los sueldos, hay que decir que el sueldo mínimo en Venezuela se ha multiplicado por 5 desde que llegó el gobierno de Hugo Chávez al poder, con lo cual, si los sueldos son bajos ahora, imagínense usted, o imagínense ustedes cómo eran los sueldos antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. En cuanto a las colas y el desabastecimiento del que usted habla, que es absolutamente real, tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia, y me puedo remitir, por ejemplo, al gobierno de Salvador Allende en Chile en los años 70. El primer día que llegó el señor Salvador Allende al gobierno hubo una huelga patronal impulsada por la patronal, por la oligarquía chilena, que era dueña y señora de todos los medios de producción y de todos los medios de distribución, como sigue sucediendo en Venezuela a día de hoy. Entonces, todo ese desabastecimiento es consecuencia de los paros patronales, que recordemos que hubo un paro patronal salvaje que duró 5 meses en Venezuela para intentar derrocar a un gobierno elegido democráticamente, el señor Jimmy Carter, que no es sospechoso de bolchevique ni muchísimo menos,
ha declarado que el sistema electoral venezolano es el más justo y el más seguro del planeta. Entonces, el señor Hugo Chávez y después Maduro se han presentado 15 veces a unas elecciones. Si me permitirías, han ganado todas ellas menos una y por grandes mayorías. Si me permitirías agregarte, yo sé realmente, ¿vale? Yo ya diría que no voy a discutir el tema de que las elecciones son democráticas, de que ganáis, o sea, yo eso ya no voy a entrar porque a la final es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora yo te digo una cosa. Sí, es cierto que en las urnas se ganan con en las urnas se ganan con las elecciones, pero hay que mantener ese voto. Y este gobierno no ha sabido mantener, no ha sabido respetar. Es como tú me dices que la historia de la escasez, todo, la escasez es porque el gobierno tiene el control de las divisas. No hay divisas. El 90% de lo que hay, de lo que necesita el pueblo es de importación. Cuando hasta ahora Venezuela se había suministrado, donde yo recuerdo pequeña, habían igual cualquier cantidad de leche. Hoy en día hay una sola cantidad de leche, o sea, no hay donde elegir. Gracias, Priscila. Vale. Respecto a las divisas, es cierto que hay una carestía de divisas, una falta de divisas en Venezuela, en gran medida, y me atrevería a decir que casi la absoluta responsabilidad al respecto es que los multimillonarios venezolanos, lo que llaman los escuálidos, aquellos que han intentado repetidamente, de manera absolutamente fascistoide, eliminar a Hugo Chávez, no solo físicamente, sino a su gobierno, insisto, elegido democráticamente por las urnas, es porque todas estas familias multimillonarias se han llevado todo su dinero fuera para intentar y conseguir, como hemos visto, esa falta de divisas dentro del país. Entonces, Hugo Chávez y ahora el comandante y el compañero Nicolás Maduro se han presentado a unas elecciones y han seguido los dictados que el pueblo, por los que el pueblo les puso en el poder, que es donde están. Entonces, yo entiendo que para las clases altas, para las clases privilegiadas, a las que por cierto no se les ha tocado ni un solo dólar de su bolsillo y prácticamente se les ha privado de ni uno solo de sus privilegios, no pueden soportar que antes un 50% de la población venezolana no existiera, no tuviera nombre, no tuviera carnet de identidad, no pudiera votar, no pudiera acceder al colegio, no pudiera acceder al agua potable, no pudiera acceder a la universidad. Entonces, eso que llamó Pablo Iglesias la casta, que en este caso son los grandes multimillonarios venezolanos, que antes tenían las universidades para ellos solos, algunas de esas universidades privadas han sido nacionalizadas. Entonces ahora un chavalito blanquito, rubito, no puede soportar que al lado suyo en el pupitre haya un negro pobre estudiando. No sé por qué pero eso es lo que ha conseguido, entre otras muchas cosas, la revolución bolivariana. Este debate se podría prolongar no solo unos minutos, sino toda la noche, durante toda la noche y 6 meses tranquilamente. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque son muchos de los asuntos que queremos abordar también con Willy Toledo. Claro, lógicamente la cultura es una de tus especialidades. Nos acompaña esta noche Ana Pimenta. Ana, Gabón, ¿qué tal? Gabón, soy Ana Pimenta, soy actriz, directora de una compañía de teatro que se llama Baidén y también soy presidenta de la Asociación de Empresas de Teatro. Yo te lo voy a poner muy fácil porque aunque me hubiera gustado que me hubiera tocado una pregunta un poquito más beligerante para tener un poco de discusión contigo, que creo que te mereces que se te provoque un poco. Pero crees que va a estar de acuerdo. Que se te discuta. Pero bueno, en mi caso me toca hablar del IVA. Me toca hablar de una situación que estamos padeciendo como sector muy grave. Evidentemente, la crisis nos ha golpeado a todos muy fuerte, muy especialmente a la cultura. Yo creo que sabemos todos que de alguna manera somos castigados también porque representamos lo que no quieren oír. De alguna forma, yo creo que somos un sector muy incómodo. Nos corresponde ser testimonio de la realidad, nos corresponde ser críticos, creo que como propio sector. Y creo que esto nos ha hecho pagar muy caro el PP, evidentemente de esas venimos, ¿no? Hemos padecido una subida del IVA de 8 puntos al 21. Esto ha supuesto que haya habido que cerrar muchísimas empresas, no hablo solo del sector teatral, también del sector musical y del sector audiovisual. Hemos llevado una pelea muy larga durante estos 2 años, desde que hubo esta subida de 13 puntos, en la que se nos ha prometido, perdón, bueno, tanto Montoro como La Salle, como todos los que han ido pasando por nuestros enfrentes, nos han ido prometiendo un cambio en la legislación. Nos hemos encontrado en la última reforma con que han mantenido el 21% de IVA. Yo me planteo, yo creo que hemos sido muy críticos y creo que hemos hecho las cosas bien hasta un punto, es decir, que hemos intentado ir por una vía legal.
en términos de seguir un cauce de queja, de cuestionamiento y de defensa de unos derechos básicos, como pudiera ser. No hay que olvidar que tenemos el IVA más caro de Europa. A nivel cultural, sí, voy a ser breve, pero es que tengo que poner antecedentes porque la gente no sabe. Hay mucha gente, evidentemente, que no sabe el contexto ni la realidad que está viviendo el sector cultural. Es muy importante reivindicar la cultura mucho más allá del ocio y mucho más allá de los impuestos. Creo que se trata de otra cosa. Entonces, lo que pasa es que de lo que me apetece hablar con Willy es si tú crees que hemos sido, de alguna manera, condescendientes con el PP, si nos corresponde ahora tomar medidas mucho más frontales, más beligerantes, y qué medidas se te ocurre que deberíamos tomar como sector para de verdad conseguir que, bueno, cuando menos se nos tenga en cuenta y se reduzca hasta, por lo menos hasta el 8% el impuesto del IVA. Eskerrik asko, Ana. Gracias, eskerrik asko. Sorry. Bueno, yo creo que... ¿Estás de acuerdo? En mi opinión, sí, estoy de acuerdo que la subida del IVA ha sido la estocada mortal, ¿no?, al mundo de la cultura. Pero creo que va mucho más allá, ¿no? Y muy anterior al Partido Popular. Incluso antes del Partido Popular. No solo hay que ser beligerante contra el PP, sino contra la herencia recibida también por otros. Estoy de acuerdo que hemos sido condescendientes con el PP y muchos han mamado de la teta del PSOE, ¿no? Y se han arrimado mucho al Partido Socialista Obrero Español. Aquí para todos, ¿no, Willy? Y lo han defendido mucho, hombre, creo que es la verdad, ¿no? Y decía George Orwell que en un mundo en el que la mentira acampa a sus anchas, decir la verdad es un acto revolucionario. Y a mí, yo no estoy aquí para hacer amigos, evidentemente, ya tengo mis amigos que me quieren, me aman y los voy a tener para siempre, ¿no? La frase de Orwell en Venezuela sería un bombazo. Pero dices que... ¿Te refieres a los medios de comunicación venezolanos? Me refiero en general. Que en Venezuela no hay una libertad de expresión como puede haber en otros países, que no tiene por qué ser. En Venezuela el 85% de los medios de comunicación son privados y el 85% de los medios de comunicación no solo son antichavistas, sino que abiertamente en la televisión explican... Yo no me creo... En la televisión explican varias veces cómo asesinar al presidente Hugo Chávez. Eso lo han dicho y lo han explicado en la televisión. Ese señor... Al final murió de una enfermedad. Cadena de televisión en este país estaría cerrada y ese señor estaría preso. Al final, allí no se le salvó un pelo. Lamentablemente murió enfermo. 24.763 personas murieron de forma violenta el año pasado en Venezuela. No es una cuestión de Chávez, es una herencia muy antigua de Venezuela. Siempre ha existido la violencia extrema, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Colombia son casi la mitad, a pesar de los problemas. ¿Por qué no hablamos de los 27.000 muertos en Venezuela y no hablamos de los cientos de miles de muertos en México, por ejemplo? Porque es un país capitalista y es de nuestros amigos. Pero me cuesta creer, sinceramente, que Venezuela sea un ejemplo general para este país o para cualquier otro país. Me cuesta creerlo. Seguro que tiene cosas buenas, insisto, conozco Venezuela el 1% de lo que tú lo puedas conocer, pero desde fuera me cuesta creer que sea un ejemplo de nada. Entonces pero yo creo que para opinar creo que hay que informarse un poquito, ¿no? Desde fuera, pero para entonces Venezuela es un país que ha reducido la pobreza en un 80%, la miseria en un 90%. El poder adquisitivo de los venezolanos ha bajado. De los ricos. El poder adquisitivo de los venezolanos ha bajado. No, de los ricos. En cualquier caso. El de la clase popular, el de las clases trabajadoras, el de los nadies, yo no estoy para los datos, de una manera para eso venís vosotros. Yo estoy para hacer las preguntas. Y son datos de UNICEF y de todas las agencias internacionales de las Naciones Unidas. Yo estoy para hacer las preguntas, no para dar los datos. Entonces mi pregunta es la siguiente. Con el PP no, con el PSOE no, con Podemos tampoco. ¿Cuál es la solución? Porque has hecho un escrito que se titula ¿Por qué yo no puedo?, en el que, bueno, pues dices varias cosas sobre este nuevo partido político, pero también has renegado del PSOE, del PP. Creo que tu abuelo era socialista, si los datos no me fallan. Socialista no tiene por qué ser del PSOE. Del PSOE. Sí. Entonces, yo no sé, de un abuelo socialista, a tu posición, ¿cuál es la situación ahora? No Podemos, no PP, no PSOE, no PNV, no nadie. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la solución? Sí. Bueno, yo no he renegado de nadie porque nunca he estado en ningún partido, nunca he militado en ningún partido. Hiciste campaña por Podemos. Sí, pero no he militado, quiero decir, no he estado afiliado, hice campaña por una mujer en concreto dentro de Podemos porque consideraba importante que saliera, ¿no? De todas maneras, como te digo, mi posición respecto a Podemos está continuamente cambiando, sigo reflexionando, sigo informándome, sigo leyendo, sigo hablando con los compañeros que sí están en Podemos y a los que yo considero de mi cuerda política. O sea, que este artículo lo hiciste sin información. No, ese artículo que hice, de hecho, está muy bien informado y todo lo que escribo ahí está sacado de los estatutos, preestatutos de Podemos, que están pendientes de aprobación o no en el próximo Congreso de octubre, y de su línea política hasta el día de hoy, que ellos mismos han dicho que era la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En cuanto al PSOE, para mí el PSOE, y creo que no es para mí, es simplemente una cuestión de repasar sus políticas desde el 81, que llegó Felipe, 82, hasta 14 años después que dejó el poder, desde que llegó Zapatero hasta 8 años después que dejó el poder. Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero no han trabajado por el pueblo, para el pueblo, no han gobernado por el pueblo y para el pueblo, han gobernado para las grandes empresas multinacionales, Endesa, Telefónica, Iberdrola, etcétera, etcétera, y han trabajado para la gran banca española. Lo que quiero es, el PSOE no, Podemos tampoco. El PSOE nunca, vale, el PSOE nunca. Podemos tampoco. Entonces, a la gente de izquierdas, ¿qué alternativa le damos? Es decir, ¿cuál es el discurso de la izquierda? ¿Qué oferta le presentamos a la gente de izquierdas? Porque no nos vale ninguna. Ahora mismo, en mi opinión, a la hora de acudir a las urnas, las dos opciones que yo veo son Izquierda Unida y Podemos. Electoralmente hablando. Creo que es, y esto es una reflexión que he hecho después de haber publicado ese artículo, creo que es hora estamos en un momento de extrema gravedad, de emergencia nacional. La gente está pasando hambre, la gente está no pudiendo estudiar. Cientos de miles de familias han sido expulsadas de sus hogares. La policía arremete contra la población civil, que se manifiesta pacíficamente, y la propia policía y la propia delegada del Gobierno en Madrid lo dice, en un 99,9% de las ocasiones. Y cuando hay violencia es porque la ha provocado la policía, y esto lo digo así de claro. Vivimos en un país en el que cientos de miles de chavales y chavalas tienen que emigrar como no se conocía desde los años 50. Vivimos en un país en el que tenemos un 15% de malnutrición infantil, un 0% en Cuba, por cierto, tengo que decirlo. Vivimos en un país en el que la banca, en el que las grandes empresas multinacionales son las que dictan las políticas de los gobiernos. Tendrá cosas buenas, pero ¿te parece que Cuba es un ejemplo? Absolutamente. Absolutamente. ¿No hay elecciones? En Cuba hay elecciones cada 5 años a la Asamblea Nacional del Poder Popular y cada 4 años asambleas y no quiero que los espectadores ni la gente que está aquí de público crea ni una sola palabra de lo que yo digo. Me gustaría que se informaran, ¿no? Entonces, la BBC, por ejemplo, BBC Mundo, la que es la BBC en español, informa puntualmente cada año sobre las elecciones cubanas. Entonces yo le pediría a los espectadores que entraran en BBC y vieran cómo funciona. No, en Cuba solo hay un partido político, que es el Partido Comunista Cubano, decidido por el pueblo cubano en la Constitución del 80 y pico, que no recuerdo, pero el Partido Comunista Cubano no se puede presentar a las elecciones, porque no se presentan partidos políticos. En Cuba se presentan a las elecciones los vecinos y las vecinas. Están prohibidas las campañas políticas. Tenemos que seguir con lo cual es una cuestión no de dinero, como en la gran democracia norteamericana, que es el que más dinero tiene, que las debido a las aportaciones de las empresas. ¿Crees que Cuba debería abrirse al mundo? ¿Perdón? ¿Crees que Cuba debería abrirse al mundo? Cuba ha estado abierta al mundo desde el primer día de la revolución. Ha sido los Estados Unidos de América y gran parte del mundo. ¿Pueden los cubanos viajar libremente? Absolutamente libre, absolutamente libre. Viajar, entrar y salir. Es más, los disidentes cubanos, los más famosos de ellos, que viven en Miami, que son todos multimillonarios, van a Cuba a pasar sus vacaciones. ¿Dónde está la persecución política? ¿Dónde está el impedimento para entrar y salir del país? Ahora mismo en Cuba puede salir el que tiene dinero, igual que aquí. Aquí, si no tienes dinero, no puedes viajar, porque cuesta mucho dinero viajar. En cambio, en Cuba, tengas o no tengas dinero, tienes derecho a una vivienda gratuita, tienes derecho a la educación gratuita, sin tasas, ni matrículas, ni material. Los balseros se iban hace muchos años, porque no sé si sabes que no solo 20 y pico mil cubanos han regresado a Cuba en el último año, sino que hay casi 20.000 españoles que se han ido a vivir a Cuba. Han tenido que huir de la democracia española capitalista y se han ido locos de ellos a la dictadura castrista criminal que se come a los niños. Que ya vives en La Habana, creo que es este año, ¿no? Bueno, tenemos muchas preguntas para estos minutos. Yo siento la brevedad que os pido, pero de verdad, el tiempo nos apremia. Ya lo sé, sí. Bueno, quiero poner, hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de Cuba, vamos a ir a otros dos países. En primer lugar, el caso saharaui, que tampoco te es ajeno, Willy. Ahmed, muy buenas noches. Gabón. Buenas noches. Muy buenas noches. Creo que llevas 14 años entre nosotros, ¿puede ser? Bueno, menos. Menos aún. Pero cuéntanos un poco cómo es tu caso, cómo es la situación de los saharauis. Y creo que vives en Hernani.
viviste en el Sáhara. ¿Y cuándo saliste de allí? Buenas noches, me llamo Ahmed, tengo 53 años, vivo actualmente en Hernani, Guipúzcoa. Pues nací en el Sáhara cuando esta era todavía colonia española. Salí a los 13 años, fui de los pocos afortunados que mi edad pues me permitía continuar estudiando y fui a Cuba a seguir los estudios. Pues la situación actual del pueblo saharaui, como todos sabéis, pues está dividido en dos. Pues hay una gente que vive en los territorios ocupados, que está sufriendo una persecución constante, que está presenciando un expolio constante de su riqueza y pues privada de una expresión, de expresar su opinión libremente, y una parte que vive en el desierto argelino, un desierto que las condiciones de vida son difíciles. Y donde viven allí refugiados incluso de tercera generación. Exactamente, que ya va a tercera generación. Pues las temperaturas suelen llegar hasta los 48 grados, pues un siroco constante, el siroco es un viento fuerte que arrasa con todo. Y si no fuera por la ayuda internacional, probablemente no se podría continuar allí. Sí, exactamente. Pues actualmente están esperando una solución que no llega. Se ha creado una misión de Naciones Unidas que supuestamente tiene que cumplir con la misión por la que está designada, que es la organización de un referéndum de autodeterminación. Y lleva ya 23 años y la situación sigue igual. Es tal vez uno de los casos que también ha requerido no la intervención, pero sí la militancia, ni muchísimo menos de Willy Toledo, pero no es la única. Tenemos también a Anwar de Palestina, que está justo al lado de Ahmed. Ahmed, muchísimas gracias. Anwar, gracias, muy buenas. Gabón. Gabón, Danone. Y tú procedes de Palestina, de Gaza en concreto. Sí. Si no estoy confundido, donde naciste hace unos cuantos años y llevas, ¿cuántos vagando por el mundo? A ver, me llamo Anwar al-Hajj. Nací en Palestina, en los campamentos de los refugiados, en la franja de Gaza, que hemos visto lo que ha pasado. Todavía está la sangre fresca ahí. Salí a los 19 años hacia Egipto. La bienvenida fue encarcelarme como preventivo, lo que llaman. ¿En Egipto? En Egipto. Unos cuantos meses y luego de allí te expulsan sin derecho a volver. Total, pues a vagar por el mundo, 10, 20 países, no los tengo contabilizado exactamente. ¿Tienes familia todavía en la Franja de Gaza? Tengo, a ver, familia directa, tengo a mi hermana, mis sobrinas, tías, tíos y mi hermano. En la situación actual todos son mi familia. 1.800.000 habitantes que viven ahí, me siento igual, o sea, con ellos. ¿Y cómo ha vivido el ataque de Israel durante las últimas semanas? Supongo que habrás temido también por su vida, ¿no? Por esa gran familia también. La verdad que con las palabras te quedas corto para poder expresar lo que viven allí. Por otra parte, los medios de información tampoco le han dado su derecho para cubrir lo que ha pasado ahí realmente. Han sido escenas de vez en cuando que pasan, pero la realidad, porque he vivido en otras situaciones, en otras guerras, he estado ahí en una situación semejante en el 82 en Beirut, una situación parecida, pero el horror es el horror, más o menos. El horror es el horror. Y lo que se ha vivido allí es inexplicable en pocas palabras. Hemos visto imágenes, para el que no ha estado en guerra, que se agradece. Y luego están las consecuencias de esa guerra, que a veces resulta incluso más dolorosas, ¿no? Las ausencias, las carencias que hay durante los próximos meses, años para esa reconstrucción. Es que... Sí, Anwar. Sí. Sí. Hay una cosa, normalmente vemos a un cojo, podemos sentir a un sordo, hablas con él y no te entiende, pero la herida psíquica se queda toda la vida. Está dentro. Y esas son, o sea, millares ahí.
Muchísimo, o sea... Y millones, por no decirte la mayoría. Que has dicho. Anwar, muchas gracias. Es que ricasco. Gracias, Anwar. Hemos visto dos ejemplos, y ya que te tenemos aquí a ti, hablando del activismo, del papel que tienen los actores también, ¿no?, para implicarse, con el caso en concreto del ataque de Israel sobre Gaza, hemos visto también a actores, como el caso de Penélope Cruz, que finalmente tuvieron que retractarse de una denuncia pública que hizo en contra del ataque de Israel. ¿Cómo lo has vivido? ¿El caso del manifiesto, te refieres? Sí, y el caso de esa presión, ¿no?, que a veces existe del lobby judío, que se suele decir. Y sobre todo esa concesión, ¿no?, de alguna forma, de actores que, como tú, se han implicado en algo y finalmente se vienen atrás, se echan atrás. Bueno, el lobby judío sionista, hay que decirlo siempre, porque no somos antisemitas, no podemos ser antisemitas cuando somos pro-palestinos, porque el pueblo palestino son semitas también. Somos antisionistas y detestamos la ideología del sionismo, que viene de un iluminado, de la extrema derecha más extrema, un nazi anterior a los nazis, que se llamaba Theodor Herzl, que inventó la teoría del sionismo y aquella gran mentira de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, ¿no?, cuando vivían casi 2 millones de personas en Palestina. En el caso de Javier y Penélope, la extrema derecha sionista judía controla, así, a bote pronto, el 85% de la producción cinematográfica de Hollywood. Imagínate las presiones que han debido tener, brutales, por parte de sus agentes, sus representantes... Para retractarse. Etcétera, etcétera, para retractarse, porque firmar ese manifiesto supone tomar partido, ¿no?, y mancharse las manos a favor de quien hay que estar, ¿no?, que es del pueblo palestino. Decía Desmond Tutu, el obispo surafricano, que en el caso de una injusticia, si tú no tomas partido, te estás automáticamente situando al lado del opresor, ¿no? Aquí hay unos oprimidos y unos opresores, unas víctimas y unos victimarios. Israel, el Estado sionista de Israel, es un Estado criminal, fascista, que está pretendiendo borrar del mapa a toda la población palestina, no solo de Gaza, sino también de Cisjordania, y les han ido robando poco a poco. Yo he estado allí 2 veces y conozco bien la situación y conozco a muchos palestinos y, bueno, me he informado mucho al respecto, aparte de vivirlo presencialmente, y realmente es un infierno. Y estoy hablando solo de Cisjordania, no he podido entrar en Gaza nunca. Es un infierno el estado militar y el acoso diario y absoluto, la humillación diaria y brutal contra los hombres, las mujeres y los niños saharauis, a los que se les impide cruzar una calle porque han puesto un muro de 9 metros de alto, el muro de la vergüenza, que deberíamos sentirnos realmente avergonzados en el mundo occidental civilizado y democrático, entre comillas, que hay que recordar que la Unión Europea es la socia prioritaria, después de los Estados Unidos de América, otra gran democracia, socios prioritarios del gobierno asesino y criminal de Israel. En esta respuesta has hablado de tomar partido, de la necesidad de tomar partido. También lo has hecho en el caso de la política vasca y creo que tenemos una pregunta en ese sentido. Muy buenas, Gabón. Buenas noches, Willy. ¿Qué tal y compañía? Bueno, mi nombre es José, ando por cerca de los 50 ya, también. Vengo de Araya, en este caso. Y bueno, mi pregunta, primero decir que me siento además muy identificado con las expresiones que tienes en cuanto a todos los procesos que puedan desarrollar paz, ¿vale? Todos los que lleven precisamente a la paz. Pero mi pregunta en este caso es en cuanto a las declaraciones que tú has podido hacer, en el sentido de, por ejemplo, la liberación de Arnaldo Otegi. ¿Qué ha influido en ti, ¿no? En tu carrera profesional todo esto para que no sea algo como Penélope Cruz o todo esto, por ejemplo, dentro del Estado español? ¿Qué ha influido en ti, tanto en la liberación las declaraciones de la liberación de Arnaldo Otegi y la doctrina Parot? Sin más. Bueno, quisiera brevemente también hablar con mi hermano saharaui, Hamed, y decir que la situación que vive el pueblo palestino, con sus diferencias, es muy parecida a la que vive el pueblo saharaui, ¿no? Un pueblo que tenía un territorio que fue invadido por otro iluminado y otro criminal, que es Hassan II. En este caso hablamos de Marruecos, no de Israel. De Marruecos, y sobre todo, no solo de los campos de refugiados, donde viven cientos de miles de personas, sino de la zona ocupada, ¿no? Que está sufriendo las mismas consecuencias que está sufriendo la zona ocupada de Cisjordania en Palestina, ¿no? Persecución política, discriminación, asesinatos, violaciones brutales por parte de 5, 6, 7 agentes de la policía marroquí a las mujeres saharauis, a las activistas, torturas,
Aminetu Haidar pasó 3 años de su vida encerrada en un agujero. Este es socio prioritario también del Estado español. El asesino, el criminal, el ladrón, Hassan II, que cuando murió tenía 50.000 millones de dólares escondidos en un banco no suizo ni en ningún paraíso fiscal, sino en Francia. Este señor es primo hermano del señor Juan Carlos de Borbón y primo hermano del señor Felipe de Borbón, ¿no? Que es el nuevo rey que nos han impuesto a la fuerza en este país. Estos son los amigos de la monarquía española, auténticos criminales y asesinos. Respecto al tema de la política vasca, y del proceso de paz. Además tú, si no estoy confundido, antes salía el apellido de Bardem, creo que junto a Pilar Bardem también pidiste el acercamiento de los presos a través de la marcha de Rira, ¿no? Como cada por Rira, si no estoy confundido. Si nos basamos en interpretaciones exclusivamente de derechos humanos, de derechos políticos, de derechos ciudadanos, es evidente para todo el mundo que Arnaldo Otegi y sus compañeros de Bateragune son presos políticos. Todas y cada una de las sentencias que el Estado español en las que el Estado español ha ido condenando al señor Arnaldo Otegi han sido revocadas todas en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no? Y esta nueva condena, absolutamente injusta y por motivos exclusivamente políticos, que está sufriendo el señor Otegi y sus compañeros y compañeras, es por su trabajo activo por la paz, por el proceso de paz. Hace años que Arnaldo Otegi es la cabeza visible y es el impulsor de todo este proceso que está llevando, entre otras cosas, a que ETA haya decidido definitivamente abandonar las armas. Y no solo eso, le faltan muchas cosas que hacer a ETA. Por ejemplo, entregar las armas de una vez, ¿no? Y no solo han decidido acabar con la lucha armada, sino que han reconocido el daño causado. Me gustaría ver a mí al Estado español reconocer el daño causado también en esta guerra que ha habido, guerra abierta, entre los militantes y las militantes vascas independentistas y el Estado ultraderechista español en el sentido de su política de interior. Han actuado como un auténtico Estado represor y fascistoide con respecto a la guerra que hubo abierta y que de alguna manera el Estado continúa teniendo abierta, deteniendo a los compañeros de Rira que están luchando por 3 cosas básicas, que son puros derechos humanos. Nos quedan 2 minutos, Sí. te quiero preguntar por Cataluña. Vale. Entiendo que también quiere haber réplicas, derechos pero humanos. Entonces, la derogación de la doctrina Parot, que ya lo ha hecho el Tribunal de Estrasburgo por nosotros, que era no era justicia, sino era venganza. Y yo creo en la justicia y no en la venganza. El acercamiento a los presos, que lo dicen todas las leyes, que los presos deben estar en las cárceles más cercanas a su domicilio, no por ellos, sino por sus familias, y la excarcelación de los presos enfermos terminales. Creo que es una cuestión de lógica derecho a decir, no y de tengo tiempo, derechos de verdad. humanos, ¿no? No tengo tiempo. Derecho a decidir, ¿sí o no? Siempre. Siempre. Una de las ¿Nacionalista o no bases nacionalista? fundamentales de la democracia es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Por ser nacionalista o...? No, yo soy internacionalista, ¿no? Pero con la izquierda independentista catalana y con la izquierda independentista vasca con la que yo he hablado, me dicen lo mismo. No somos nacionalistas, somos independentistas e internacionalistas. El derecho a la autodeterminación de los pueblos creo que es una base fundamental de la democracia. ¿Cómo no vamos a dejar que los pueblos decidan libremente su derecho, ¿no? Pues de eso queremos hablar durante los próximos minutos. No sabes lo que me cuesta tener que poner aquí el punto y seguido, porque espero poder contar en otra ocasión también contigo aquí en Por fin Viernes de TV. Eskerrik asko, Willy Toledo. Eskerrik asko,